¿Y si la mayor amenaza para tu hogar no viene de afuera, sino de alguien que lleva tu apellido? La Biblia lo advirtió. Hoy necesitas escuchar esto antes de volver a abrir tu puerta. Hay una verdad que la Biblia nunca escondió, aunque muchos prefieran no verla. No toda persona que lleva tu apellido lleva también tu bien en el corazón. Hay vínculos de sangre que edifican y hay vínculos que destruyen. Hay familia que ora contigo y familia que conspira contra ti. Y entender esta diferencia no es crueldad, es sabiduría. A lo largo de los siglos, los grandes hombres de Dios han tenido que enfrentar esta realidad con valentía. El predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, afirmó una vez: un hombre puede sonreírte en el rostro y al mismo tiempo ser el instrumento del diablo en tu vida. Estas palabras no son exageración, son una advertencia que la Escritura confirma página tras página. La Biblia está llena de historias donde el peligro no vino de los extraños, sino de los cercanos. Caín mató a Abel, José fue traicionado por sus propios hermanos, Dalila entregó a Sansón, Absalón conspiró contra su propio padre David. No podemos ignorar estos relatos como si fueran simples narraciones antiguas. Ellos nos hablan hoy con urgencia y claridad. El apóstol Pablo escribió con precisión al joven Timoteo sobre los peligros que vendrían en los últimos tiempos. Escuchemos sus palabras con atención. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3:2-3. Lo que Pablo describe no es una lista de extraños. Él está describiendo a personas que estarán cerca, incluso dentro de los hogares. Proteger tu hogar no es un acto de orgullo, es una responsabilidad sagrada. La palabra de Dios es clara cuando dice: el que no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Proveer no es solo dar pan, es también guardar la paz, proteger el espíritu y discernir quién edifica y quién destruye dentro de tus paredes. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas sienten, pero no saben cómo nombrar. Ese malestar que aparece después de ciertas visitas, esa sensación de que algo se pierde en tu hogar cuando determinada persona entra, esa inquietud que el Espíritu Santo coloca en tu corazón y que tú, por amor, por miedo al juicio de otros o por simple costumbre, has callado por mucho tiempo. No estamos aquí para promover el odio, nunca. El amor cristiano es el fundamento de todo lo que hablamos, pero el amor verdadero también tiene discernimiento. Jesús mismo dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Este versículo nos recuerda que el acceso a nuestra vida, a nuestra paz y a nuestra familia es algo que debemos custodiar con oración y con criterio. Hay familiares que, cada vez que llegan, traen con ellos el peso de la discordia, la semilla de la crítica, el veneno de la envidia o la oscuridad de la influencia maligna. Y el hogar que antes era un santuario de paz comienza a sentirse perturbado, pesado, sin la presencia que lo hacía especial. Esto no es casualidad. Hay una guerra espiritual que se libra dentro de las cuatro paredes de tu casa. La Biblia no habla del hogar como un espacio neutro, habla de él como un altar. Josué declaró con firmeza: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta declaración era un límite, era una decisión de quién gobernaría el ambiente de ese lugar. Y si Josué tuvo que hacer esa declaración, es porque había fuerzas que intentaban empujar en otra dirección. Hoy te invitamos a reflexionar con valentía, con amor y con la luz de la palabra, no para que cortes relaciones sin oración, no para que juzgues sin misericordia, sino para que entiendas que guardar tu hogar es un mandato divino y que el Espíritu Santo te dará la sabiduría necesaria para discernir quién construye y quién derriba lo que Dios ha plantado en tu familia. Si este canal te ha traído consuelo, verdad y alimento espiritual, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita
para que ninguna palabra de Dios llegue tarde a tu corazón. Y si sientes que necesitas profundizar aún más en tu vida espiritual, tenemos un ebook especial, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Puedes adquirirlo ahora mismo a través del enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta que ha transformado la vida de muchos. No dejes pasar esta oportunidad. El primero que debes aprender a discernir es el familiar que siembra discordia. Hay personas que tienen el don terrible de entrar a una casa y, en cuestión de minutos, encender lo que estaba apagado, despertar lo que estaba dormido y revolver lo que estaba en paz. No siempre lo hacen con gritos. A veces lo hacen con una palabra dicha en el momento equivocado, un comentario disfrazado de broma, una pregunta que parece inocente, pero que lleva veneno en su interior. La Biblia habla de este tipo de persona con una claridad que nos deja sin excusas. El libro de Proverbios advierte: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Observa que no dice que el chismoso separa a los enemigos, dice que separa a los mejores amigos. Eso significa que su poder destructivo actúa precisamente donde hay amor, donde hay confianza, donde hay vínculos verdaderos. Quizás tú has vivido esto. Había paz en tu matrimonio hasta que esa persona llegó y comenzó a hablar. Había armonía entre tus hijos hasta que ese familiar hizo un comentario. Había tranquilidad en tu corazón hasta que esa voz sembró una duda. No fue una coincidencia, fue un patrón. Y los patrones tienen que ser nombrados para poder ser enfrentados. El sembrador de discordia no siempre llega con malas intenciones declaradas. Muchas veces llega con una sonrisa, con un regalo, con el abrazo más largo. Pero sus palabras tienen un veneno sutil que va trabajando despacio, como una raíz amarga que Hebreos 12:15 describe así: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amarga os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz amarga no grita, crece en silencio, y cuando finalmente la ves ya ha alcanzado a muchos dentro de tu casa. Por eso, el discernimiento necesita ser ejercido antes de que el daño sea evidente. El Espíritu Santo no te da discernimiento para que lo uses después del desastre. Te lo da para que puedas proteger lo que Dios te ha entregado antes de que sea demasiado tarde. El segundo familiar que necesitas reconocer es aquel que carga una influencia espiritual contraria a los valores que has establecido en tu hogar. No estamos hablando necesariamente de alguien que practica algo abiertamente oscuro. Estamos hablando de alguien cuya cosmovisión, cuyas conversaciones, cuyas bromas y cuya presencia constante empujan a los tuyos, especialmente a tus hijos, en una dirección alejada de Dios. Pablo fue muy directo al respecto. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Esta advertencia no es para los extraños, es para las relaciones cercanas, porque son esas las que tienen acceso real a nuestro corazón y al corazón de quienes amamos. Un amigo ocasional no tiene tanto poder como un familiar que visita con frecuencia, que almuerza en tu mesa, que duerme bajo tu techo. Cuando alguien tiene acceso regular a tu hogar, tiene acceso regular a la formación espiritual de tu familia. Cada conversación es una semilla, cada actitud es una lección. Cada chiste irreverente sobre las cosas de Dios es una pequeña fisura en el muro que tú has levantado con oración, con sacrificio y con fe. Y las fisuras pequeñas, si no se atienden, se convierten en grietas, y las grietas en derrumbes. No subestimes el poder del ambiente. La Biblia nos habla del joven que se juntó con compañías que lo llevaron a un chiquero. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lucas 15:15. La caída del hijo pródigo no fue instantánea, fue progresiva. Fue el resultado de con quien se juntó después de alejarse de la casa del Padre. Tu hogar es la casa del Padre en miniatura. Es el lugar donde Dios debe ser honrado, donde sus palabras deben resonar, donde sus valores deben respirarse en el ambiente. Y tú
Eres el guardián de ese espacio, no por orgullo, sino por llamado, no por superioridad, sino por responsabilidad. Dios te puso como cabeza o como corazón de ese hogar para que lo cuides con la misma diligencia con que un pastor cuida su rebaño. Discernir no es juzgar el alma de nadie. Tú no sabes lo que hay en el corazón de esa persona, pero sí puedes observar el fruto. Jesús lo dijo con toda claridad: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y los frutos de ciertas presencias en tu hogar son visibles. La paz se va, los conflictos aumentan. Tus hijos comienzan a cuestionar lo que antes creían. Tu matrimonio siente una tensión que no existía. Eso es fruto, y el fruto no miente. Sigue con nosotros, porque en las próximas partes vamos a hablar de otros tipos de familiares que la Biblia nos llama a discernir y de cómo hacerlo con amor, con oración y con la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede dar. Hay un tercer tipo de familiar que necesitas reconocer, y este quizás sea el más difícil de enfrentar porque se esconde detrás de una máscara muy convincente, la del que siempre necesita ayuda. No estamos hablando de alguien que atraviesa una temporada difícil y busca apoyo genuino. Estamos hablando de aquel que ha convertido tu generosidad en una fuente permanente de sustento, que drena tus recursos, tu energía, tu tiempo y tu paz, sin ninguna intención real de cambiar. La Biblia tiene algo importante que decir sobre esto. El apóstol Pablo escribió con una firmeza que sorprende a muchos, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dumas Tesalonicenses 3:10. Estas palabras no nacen de dureza, sino de sabiduría. Pablo entendía que hay una diferencia enorme entre el que no puede y el que no quiere, y confundir esas dos realidades puede arruinar un hogar. El familiar que siempre necesita pero nunca cambia, llega con una historia diferente cada vez. Hoy es una emergencia económica, mañana es un problema de salud, pasado mañana es una crisis en su trabajo. Y tú, que tienes un corazón bueno, que has sido enseñado a dar, a compartir, a servir, abres la puerta una y otra vez, pero hay algo que no ves en ese momento, que cada vez que abres esa puerta sin discernimiento, algo en tu hogar se va debilitando. No es que dar sea malo, dar es hermoso, dar es un reflejo del corazón de Dios. Pero la Escritura también distingue entre dar con sabiduría y ser explotado por la negligencia ajena. Proverbios 21:25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La pereza tiene consecuencias, y permitir que esas consecuencias sean absorbidas permanentemente por tu familia es una forma de desordenar lo que Dios ha organizado. Hay también un cuarto familiar que la palabra nos llama a discernir con urgencia, el que trae espíritu de envidia. Este es peligroso precisamente porque la envidia pocas veces se declara abiertamente. Se disfraza de consejo, se viste de preocupación. Llega con palabras que parecen ayudar, pero que en realidad buscan desestabilizar lo que Dios está construyendo en tu vida. Reconoces a esta persona porque después de hablar con ella, te sientes menos seguro de las decisiones que Dios puso en tu corazón. Después de su visita, empiezas a dudar de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu ministerio, de tus sueños. Ella no te lo dijo directamente, pero sus palabras fueron como pequeñas agujas que, una a una, fueron desinflando lo que el Espíritu Santo había llenado en ti. El libro de Proverbios habla de la envidia con palabras graves. La envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Una carcoma no destruye de golpe. Trabaja desde adentro, silenciosamente, hasta que la estructura colapsa. Y la envidia familiar es especialmente poderosa porque tiene acceso a información que un extraño nunca tendría. Sabe de tus victorias, de tus bendiciones, de tus proyectos, y usa ese conocimiento para atacar desde adentro. José conoció este dolor mejor que nadie. Sus hermanos lo envidiaban porque su padre lo amaba de manera especial, porque él tenía sueños que ellos no tenían, porque Dios le había dado algo que ellos no podían explicar. Y esa envidia
los llevó a venderlo como esclavo. Génesis 37:11 lo registra sin rodeos. Y sus hermanos le tenían envidia. No era odio declarado, era envidia, y la envidia los llevó a un acto que marcó generaciones. Tú quizás no has sido vendido como esclavo, pero has sentido el frío de esa mirada cuando anuncias una bendición. Has notado la sonrisa forzada cuando compartes una buena noticia. Has visto cómo esa persona encuentra siempre algo que criticar cuando Dios te está levantando. Eso no es casualidad, es un patrón espiritual que necesita ser nombrado, llevado en oración y, si es necesario, limitado en su acceso a tu vida. Limitar el acceso no significa odiar, significa proteger, significa entender que hay personas que, aunque sean familia, aún no están en el lugar espiritual donde pueden celebrar genuinamente tus victorias. Y exponerles constantemente lo que Dios está haciendo en tu vida no es humildad, es imprudencia. Jesús mismo no se revelaba completamente a todos. Había cosas que compartía solo con los 12. Había cosas que compartía solo con Pedro, Jacobo y Juan. Y había cosas que guardaba en el silencio de su comunión con el Padre. Él nos enseñó que la sabiduría también incluye saber a quién abrirte y hasta dónde. Sigue con nosotros, porque aún hay más verdades que necesitas escuchar. En la próxima parte hablaremos de otros familiares que la Biblia identifica y de las señales concretas que el Espíritu Santo usa para advertirte a tiempo. Existe un quinto tipo de familiar que la Biblia nos llama a discernir, y es aquel que usa la manipulación emocional como herramienta de control. Este familiar conoce tus puntos débiles mejor que nadie. Sabe exactamente qué decir para hacerte sentir culpable cuando intentas poner límites. Sabe cómo usar el pasado, los sacrificios, los lazos de sangre y hasta el nombre de Dios para doblegarte y conseguir lo que quiere. La manipulación emocional es una de las formas más sutiles de control que existen y es especialmente efectiva dentro de la familia porque allí habitan los afectos más profundos. Quien te manipula dentro de tu propia casa lo hace desde un lugar de ventaja. Conoce tu historia, conoce tus miedos, conoce lo que más amas y usa todo eso como palanca para mover tu voluntad en la dirección que le conviene. La Escritura nos alerta sobre este tipo de dinámica cuando habla de los que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Hay personas que usan el lenguaje espiritual, que citan versículos, que invocan a Dios, pero lo hacen con el propósito de controlarte, no de edificarte. Usan la fe como instrumento de presión, y eso, aunque parezca piadoso por fuera, es una forma de engaño que necesita ser reconocida. El manipulador emocional raramente confronta de frente. Trabaja a través del llanto estratégico, del silencio castigador, de la queja constante, de la comparación que humilla. Mira cómo me tratan. Después de todo lo que hice por ti, nunca pensé que tú también me harías esto. Estas frases no son expresiones de dolor genuino, son instrumentos diseñados para desactivar tu discernimiento y reemplazarlo por culpa. Y la culpa, cuando no viene del Espíritu Santo, es una de las trampas más efectivas del enemigo. El Espíritu Santo convence para restaurar. La culpa manipuladora condena para controlar. Hay una diferencia enorme entre las dos, aunque en el momento sean difíciles de distinguir. Por eso necesitas llevar estas situaciones en oración, pedir sabiduría a Dios y no tomar decisiones sobre tus límites bajo la presión emocional del momento. El sexto familiar, y quizás el más urgente de reconocer, es aquel que practica o trae activamente influencias espirituales contrarias a Dios dentro de tu hogar. Estamos hablando de alguien involucrado en prácticas ocultistas, en adivinación, en espiritismo, en rituales que abren puertas espirituales que no deben ser abiertas y que, al entrar a tu casa, trae consigo todo ese peso invisible. La Biblia no deja ningún espacio para la ambigüedad en este punto. Deuteronomio 18:10-12 declara con absoluta claridad: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas prácticas no son neutrales. No son simplemente costumbres culturales que debemos tolerar por respeto familiar. Son puertas espirituales reales que afectan el ambiente de tu hogar, la paz de tu mente, el sueño de tus hijos y la protección espiritual que Dios ha extendido sobre los que le pertenecen. Permitir que alguien que practica estas cosas tenga acceso libre y frecuente a tu hogar es abrir voluntariamente esas puertas. Esto no significa que no puedas amar a ese familiar. Puedes amarlo, puedes orar por él, puedes desear con todo tu corazón que encuentre la libertad que solo Cristo puede dar. Pero el amor no exige que pongas en riesgo la cobertura espiritual de tu familia. Puedes amar a alguien desde una distancia que proteja lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado. El rey Josías entendió esto. Cuando él encontró en el reino toda clase de prácticas espirituales contrarias a Dios, no las toleró por respeto a la tradición. Las quitó, las limpió, las desarraigó con determinación porque entendía que la presencia de Dios no cohabita en paz con lo que Dios ha declarado abominable. Segunda de Reyes 23 narra esa limpieza con detalle y Dios lo honró por ello. Tu hogar también puede ser limpiado, pero esa limpieza comienza con el discernimiento valiente de reconocer qué y quién no debe tener acceso a ese espacio sagrado. No es fanatismo, es fidelidad. No es intolerancia, es mayordomía espiritual. Y Dios te pedirá cuentas no solo por lo que hiciste, sino también por lo que permitiste dentro de las paredes que Él te confió. En la próxima parte hablaremos de cómo actuar con sabiduría una vez que has identificado a estas personas, y de cómo el amor cristiano puede coexistir con los límites que el Espíritu Santo te llama a establecer. Ahora que has reconocido quiénes son estos 6 tipos de familiares, surge la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo actúo? ¿Cómo establezco límites sin caer en el odio? ¿Cómo protejo mi hogar sin traicionar el mandamiento del amor? Esta es la tensión que muchos creyentes cargan en silencio, porque nadie les ha enseñado que el amor cristiano y los límites sabios no son enemigos, son compañeros. El primer paso es la oración. No la oración como último recurso, sino como punto de partida. Antes de tomar cualquier decisión sobre cómo manejar estas relaciones, necesitas llevar cada una de ellas delante de Dios con honestidad. No con la oración que le dice a Dios lo que ya decidiste, sino con la oración que genuinamente le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cuánto acceso debe tener esta persona a mi vida y a mi hogar? Santiago prometió que esa respuesta vendría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Dios no te dejará sin respuesta cuando la pides con un corazón sincero. Él conoce a esa persona mejor que tú. Conoce sus heridas, sus intenciones, su potencial de cambio, y puede guiarte con una precisión que ningún consejo humano podría darte. El segundo paso es actuar con claridad, no con crueldad. Establecer un límite no requiere una confrontación violenta ni un discurso acusador. Muchas veces puede ser tan simple como dejar de extender ciertas invitaciones, reducir la frecuencia de las visitas o decidir conscientemente cuánto de tu vida interior compartes con determinada persona. Los límites no siempre necesitan ser anunciados. A veces simplemente se viven. Cuando sea necesario hablar, hazlo desde la paz y no desde la herida. Hablar desde la herida produce reacciones. Hablar desde la paz produce conversaciones. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Nota que Pablo dice si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Él reconoce que no siempre la paz depende de ti, pero lo que sí depende de ti es tu actitud, tu tono y tu intención. El tercer paso es soltar la culpa que no te pertenece. Una de las razones por las que tantas personas no establecen límites con familiares dañinos
es porque tienen miedo de sentirse malos cristianos. Temen que Dios los juzgue por no soportar todo sin quejarse. Pero la Biblia nunca llamó a la sumisión sin discernimiento. Llamó al amor sabio, al amor que a veces dice no, al amor que protege lo que Dios ha dado. Jesús mismo se apartó de multitudes que querían manipularlo. Juan 6:15 dice que cuando la gente quiso tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, Jesús se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Él no se quedó a complacer expectativas que no venían de su Padre. Él sabía cuándo retirarse, y ese retiro no fue falta de amor, fue sabiduría en acción. El cuarto paso es mantener la puerta de la restauración abierta, aunque la puerta de acceso esté cerrada. Hay una diferencia entre cerrarle la puerta a una persona y cerrarle la puerta a su restauración. Puedes reducir el acceso de alguien a tu hogar y al mismo tiempo seguir orando por él, seguir deseando su bien, seguir dispuesto a recibir cambios reales cuando los frutos sean evidentes. Eso es amor maduro. El padre del hijo pródigo no salió a buscar a su hijo en el camino equivocado. Esperó, confió en Dios con ese dolor en el pecho, y cuando el hijo volvió, lo recibió con fiesta. Lucas 15:20 describe ese momento con una ternura que rompe el corazón. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. La restauración llegó. Pero llegó en el tiempo de Dios, no en el tiempo de la presión familiar. Tú también puedes tener ese corazón. El corazón que ama sin ser destruido. El corazón que protege sin endurecer. El corazón que confía en que Dios puede hacer en esa persona lo que ninguna tolerancia forzada de tu parte podría lograr. No es tu función salvar a nadie. Es tu función obedecer a Dios y guardar lo que Él te ha confiado. El quinto paso, y quizás el más liberador de todos, es confiar en que Dios pelea por tu hogar cuando tú lo pones en sus manos. No tienes que cargar el peso de estas relaciones solo. No tienes que resolver lo que tú no creaste. El que comenzó la buena obra en ti y en tu familia es poderoso para completarla. Filipenses 1:6 lo promete con una certeza que no tiene fisuras. Quédate con nosotros hasta el final, porque en la conclusión vamos a cerrar con una verdad que necesitas llevar grabada en tu corazón para cada decisión que tomes sobre quién entra y quién no entra a tu casa. Guardar tu hogar no es un acto de orgullo, es un acto de obediencia. Dios te lo confió. Él te pedirá cuentas por cómo lo cuidaste, no con severidad sin amor, sino con amor sin ingenuidad. El discernimiento que el Espíritu Santo te da no es para alejarte de las personas, sino para proteger lo que Él plantó en tu familia. Que cada decisión que tomes sobre quién entra a tu casa nazca de la oración, esté guiada por la palabra y sea sostenida por el amor que solo Cristo puede dar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like a este video, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para que las próximas palabras de Dios lleguen siempre a tiempo a tu vida. Los videos que aparecerán en pantalla fueron preparados especialmente para ti. No los dejes pasar. Y si deseas profundizar aún más en tu vida espiritual, puedes adquirir ahora nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el enlace del primer comentario fijado. Que Dios te guarde y te bendiga siempre.